Entonces, ¿qué papel entonces juega el Espíritu Santo en la santidad en nuestras vidas? Voy. Tú sabes que cuando peco, lo he tenido por experiencia. Yo sé que tú lo tienes por experiencia y los que están detrás de la cámara también lo tienen por experiencia. Que cuando pecamos, si nacimos de nuevo, tenemos la justicia de Dios y tenemos la vida eterna y tenemos el Espíritu Santo, nos vamos a sentir mal porque pecamos. Si tú pecas y no te sientes mal, entonces se corre la posibilidad que no has nacido de nuevo o estás en una mente cauterizada. Mm, oh, wow. Te lo vuelvo a repetir. Si tú pecas y no te sientes mal o no naciste de nuevo, estás en una mente cauterizada. Porque cuando tú pecas y te sientes mal, oído, no es el Espíritu Santo el que te está redarguyendo de pecado, es tu espíritu que nació de nuevo, que no quiere seguir haciendo las cosas que venía haciendo. Porque tu espíritu, la justicia y la vida que Dios puso en tu espíritu va a rechazar eso. Pero llega un momento donde callaste la voz de la conciencia, donde callaste la voz de tu espíritu. Eso es cuando el Espíritu Santo viene a trabajar en el redarguir de pecado. Pero hay etapas donde el Espíritu Santo ni siquiera se hace presente ni hace nada porque es suficiente la justicia y la vida que tengo Wow. para sentirme mal y no seguir haciendo lo que yo vengo haciendo. Entonces, cuando no me siento bien, cuando no me siento mal, callé la voz del Espíritu, de mi conciencia, entonces el Espíritu Santo viene a redarguirte de pecado. Viene a hacer un trabajo. Eso es. Y le pregunto, Mm. viviendo en estos tiempos que es un mundo corrompido, inmoral, un mundo que está completamente distorsionado, Ujú. ¿cómo podemos llegar a ser santos en un mundo así? Mira, la santidad no viene, esto es duro lo que voy a decir ahora, fuerte, ayuda, pero no lo es todo. La santidad no viene ni orando, ni ayunando, ni vigilando. La santidad no viene porque yo ponga mis manos sobre ti y te transfiera la santidad y ore por ti y reprenda el espíritu de adulterio y espíritu de mentira. Eso no viene así. La santidad viene cuando yo tengo dominio propio, que Pablo dijo, se llama encratén, que fue lo que le dijo Pablo a Timoteo y a Tito. A Timoteo le dijo, ten cuidado de ti mismo. Y a Tito le dijo, sé dueño de ti mismo. O sea, lo que le quiso decir fue, tengan dominio propio. Porque el peor enemigo para vivir una vida de santidad y vivir una vida de éxito en el mundo, en nuestras vidas, no es el diablo, somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. O sea que, en resumidas cuentas, santidad no es pelo, pantalón, prenda, concilio, apariencia. Nada de eso es santidad. Eso está extremadamente lejos de lo que es la santidad. Santidad, en pocas palabras, es, maestro, Tiene que ver con el motivo motivo del corazón. del Mira, corazón. en la Es iglesia algo tenemos el montón de interior. gente, mira, en la iglesia tenemos el montón de gente viviendo de reputación. Exacto. Y no sé si tú sabías que hay una gran diferencia entre lo que es reputación y carácter. Mm, Reputación es lo que yo quiero que la gente vea, crea y piense de mí. Carácter es lo que verdaderamente yo soy. que tú reflejas. ¿Eh? No es lo que yo soy. Aunque no lo refleje, es lo que yo soy. Por eso es que la reputación es lo que me lleva a hacer cosas que no están en mí como naturaleza.
Ya. Wow. Wow. Reputación es todo aquello que yo quiero que la gente vea, crea y piense de mí. Carácter es lo que verdaderamente soy. Llegué a la casa de la hermana Petra, le dije, hermana Petra, ¿cómo está usted? Bien, bien. Hermana Petra, deme razón del hermano Juan de los Palotes. Ay, maestro, supiera. ¿Qué pasó? El hermano Juan de los Palotes le dieron una herencia, pero una millonada, maestro. Reventó por ahí a alguien que se murió y lo llamaron porque él era el único heredero de ese dinero, maestro. Yo dije, wow, hermana, gloria a Dios. No, maestro, gloria a Dios, no. El hermano Juan cambió, dejó a su esposita, dejó a la iglesia y se fue con otra, maestro. Él cambió. Y yo le dije, no, mano, no, no, hermana Petra, él no cambió, él era así. Él lo que no tenía era dinero para manifestar lo que era. Él era así. Porque cuando el dinero viene a tu vida y tú no cambias, el dinero vino de Dios. Porque Dios se va a encargar de formarte un carácter para poderte darte los valores y los recursos del reino eterno. Eso es santidad. Eso es santidad. Eso es santidad. Tú sabes, un anillo. Tú sabes que hubo un joyero, un hombre de arte que fue a una exposición de joyas, de anillos, de oro, de diamante. Y cuando llegó, venía una dama y le dio la mano. Y cuando le dio la mano, le vio el anillo y le vio el diamante que tenía el anillo. Y se lo quedó mirando. Y la dama se lo quedó mirando. Y la asistente que está al lado de él se queda mirando también. Y después, cuando él se da cuenta que se quedó mirando el anillo, digo, ah, perdón, disculpe, disculpe. Y la dama se lo queda mirando. ¿Le gustó el anillo? Y digo, sí, muy lindo su anillo. ¿Verdad que sí? El arte es muy hermoso. Cuando la dama se va, el asistente le dice, yo creo que usted se fijó algo más de la hermosura del anillo. Yo lo conozco a usted, digo, sí. No me fijé tanto en el anillo ni en el diamante, sino el engarce que tenía el anillo. ¿Sabe qué es el engarce? Lo que aguanta la El piedra. engarce es esas garras que aguantan, que agarran la piedra. Y aquel hombre dijo, ¿sabías algo? Que ese diamante que tenía, que tiene ese anillo, no se baja de $100,000. Y tú sabes que para colocar ese diamante en ese anillo, yo tengo que asegurarme que los engarces sean seguros y que tengan buen agarre, porque del engarce depende el que se pierda o no se pierda el diamante. Mm. Así es Dios. Dios tiene que asegurarse de que tú seas una persona segura, que seas un engarce seguro, que seas una persona confiable para entregarte los valores del reino eterno. Oh, wow. Y por eso hay tanta gente en la iglesia con tanta necesidad. No surgen, no prosperan, no son ascendidos, no son promovidos, porque no son confiados para Dios. No son confiables para Dios. Dios los conoce. Dios sabe que el día que le den, no vienen más. Y se van. Y por eso los mantiene pelando. El problema no tiene Dios. El problema no tenemos somos nosotros. Entonces, mira, en el hombre, en el espíritu se dio un cambio que es metaneuma. En el alma se debe dar un cambio que es metanoia, para que se dé un cambio en la forma de vivir que es metabiot, porque la metamorfosis se va a dar cuando Cristo venga a arrebatar la iglesia. Oh, wow. El que cree en Cristo, nueva criatura Ok. es, sí, pero Pablo está hablando del espíritu, no del alma. Está hablando del espíritu, no del alma. Un violador ha violado 30 niños, no hace mucho violó dos, viene a la iglesia, escucha el mensaje de salvación, acepta el plan de salvación. El Espíritu Santo imparte justicia, imparte vida. ¿Cuántos saben que es una nueva criatura? Amén. Pero yo no lo dejo solo con los hijos míos.
No la dejo solo con la nietecita mía, porque es una nueva criatura en el espíritu, el alma está encochinada todavía. Y ahí es donde está el grave problema de darle cargos a la gente en la iglesia porque son hijos de Dios recién convertidos y no hay una preparación, una capacidad en ellos, en el alma. La palabra alma es la palabra suche del griego, nefes del hebreo. ¿De qué se compone el alma? De mente, de voluntad y de emociones. La mente se compone de pensamientos, razonamientos, lógicas, intelectos, imaginaciones. La voluntad se compone de decisiones, intenciones, propósitos, gustos y deseos. Y las emociones es donde está el estado anímico de los hombres que se activan a través de los sentidos físicos. ¿Qué Dios tiene que hacer? Uno, renovar tu mente. Dos, quebrantar tu voluntad. Y tres, canalizar tus emociones. O sea que el proceso de la renovación del alma es más lenta que la del espíritu. Pero ¿qué me dices, Maldonado? En el espíritu, el cambio es un suceso. En el alma es un proceso. Ok. En el espíritu es instantánea la Instantánea. santidad. En el alma es progresiva. ¿Sabe cuántos estados de mente presenta Pablo? 7. Mente carnal, mente corrompida, mente entenebrecida, mente vana, mente reprobada, mente cauterizada y mente espiritual. ¿Sabe que Pablo dice que Dios tiene que sacarte de los 6 estados de mente que están ajenas a la mente de Dios y llevarte a la mente espiritual? ¿Y sabe cuánto le cuesta a Dios eso? Toda la vida, toda la vida, toda la vida. Y una vez que Dios te saque de cualquier estado de mente en la que te encuentras, que es ajena a la mente de Él, llevarte a la mente espiritual, a pensar como piensa Cristo, a pensar como piensa el Espíritu, a pensar como Dios piensa, porque el Antiguo Testamento dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, en el Nuevo no. En el Nuevo Dios quiere que tú pienses como Él piensa. Por eso Pablo dijo que el Espíritu Santo se encarga de escudriñar la mente del Padre y mostrársela a la iglesia, porque Dios quiere que tú Wow. pienses como Él piensa. Por Wow. eso Jesús dijo, tomará de lo mío y te lo hará saber, porque Dios quiere que tú pienses como Él Claro. piensa. Cuando tú piensas como Dios piensa, es porque tienes la mente del Espíritu, porque meditas en las cosas del Espíritu, porque todos los pensamientos que Satanás te dispara en la mente no los haces caso, no meditas en ellos, meditas en la palabra, mantienes una vida en el Espíritu. Tener una mente en el Espíritu y pensar como Dios piensa te lleva a un quebrantamiento, que el quebrantamiento produce la humillación produce la sumisión produce la sujeción produce la negación produce la entrega de la voluntad, y cuando entrega la voluntad entras en obediencia. Y eso se da en la voluntad. Una vez que Dios logra renovar tu mente, quebrantar tu voluntad, canaliza las emociones. Entonces, cuando vemos un hombre espiritual, es cuando vemos cuando se produce una metabiot, un cambio de vida. Hay un hombre que no está caminando de apariencias ni de reputación, sino que está reflejando la vida del Espíritu en él. Una verdadera Esa es santidad. santidad. Una santidad genuina. Esa es santidad, gente. Wow. Por eso Pablo le dice a Timoteo, vive la fe no fingida que vivió tu abuela Eloy de tu madre Eunice. O sea, no vivas de apariencia, Timoteo. Nadie tenga en poca tu juventud. Ese ejemplo en conductas, en palabras, en fe, en pureza. Eso le dijo Pablo a Timoteo. Wow. Ahora, yo demostré por la Biblia, en un estudio que di, que nosotros estamos capacitados para vivir una vida de santidad el 99%. Voy a dejar un uno para no cerrar, pero tú y yo y los que me están escuchando estamos capacitados para vivir una vida de santidad el 99%. Wow. Te lo voy a explicar de esta forma. ¿Qué es lo que a mí me lleva a estudiar? Que yo considero que es una burla y una falta de respeto delante de Dios cuando me pide que yo haga algo cuando Él sabe que yo no lo puedo alcanzar. Es una falta de respeto, chico. Dios a mí nunca me dice, sé omnipresente como yo soy omnipresente, porque Él sabe que no lo puedo alcanzar. Dios no me dice, sé omnisciente como yo soy omnisciente, porque Él sabe que no lo puedo alcanzar. Dios no me dice, sé omnipotente como yo soy omnipotente, porque Él sabe que no lo voy a alcanzar. Dios no me dice, sé eterno como yo soy eterno, porque Él sabe que no lo voy a alcanzar.
Dios no me dice sé infinito, como yo soy infinito, porque Él sabe que no lo voy a alcanzar. Pero me dice sé santo, Porque yo soy porque yo santo. soy santo. Porque Él sabe que sí lo puedo alcanzar. Wow, wow, wow. ¿Eh? Entonces, cuando Eso yo, pateó unos no, cuantos pues, aquí. cuando yo leo eso, Wow, cuando yo wow. leo eso y digo, pero espérate, porque Dios dice que sea santo, quiere decir que yo estoy en la capacidad de alcanzar el nivel de santidad y escuché la voz del Espíritu me dijo, sí, porque tú no eres un pecador, tú pecas, que son dos cosas diferentes. Ya la simiente satánica, la semilla satánica que estaba en ti, que es el pecado, fue extirpado y en ti está la justicia. Y, Ya la naturaleza satánica, que es la muerte, que estaba en ti, fue quitada y fue puesta a la vida. y Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y Pablo lo que está hablando es de imiten mi santidad. Así es. Ahora, Oh, yo le wow. decía al Señor, o sea, yo hago preguntas, cuando Dios habla conmigo me hago preguntas. Yo digo, Señor, pero ¿qué es Romanos 7? Porque Pablo habla del pecado que mora en mí. Pablo habla de que soy vendido al pecado. Pablo da su condición que él es un miserable. Porque lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso hago porque hay una ley que está en mí, que es la ley del pecado y de la muerte, y que es más fuerte que la ley mosaica. Yo quiero que tú me expliques eso, Señor. Háblame. Me dice, abre la Biblia. Vamos a estudiarlo. Te lo voy a enseñar. Mi espíritu está en ti. Abandonado y cuando me pongo a estudiar, pero estudiar, no a leer Biblia. Estamos hablando de que no, eso que está en en Romanos 7, yo no lo entendí en un día, lo entendí en 2 meses. 2 meses estudiando eso. Y se me prendió el bombillo. Claro, Pablo está hablando en Romanos 7 de la condición como judío, queriendo agradar a Dios por las obras de la ley y nunca pudo. Porque hay una ley que supera la ley mosaica. ¿Cuál? La ley que se disparó en el huerto del Edén por la desobediencia de Adán, que es la ley del pecado y de la muerte. Esa simiente satánica que está en mí, que es el pecado, y la muerte, y la naturaleza satánica que está en mí, que es la muerte, nunca me va a dejar a mí cumplir la ley, porque esta ley es más fuerte que esta. Entonces Pablo está hablando de su experiencia como judío queriendo agradar a Dios y nunca pudo. Entonces Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Pero gracias doy a Dios por Jesucristo. Claro. Entonces cuando salta Romanos 8, ahí en Romanos 8 tú ves un Pablo convertido. Está hablando de su experiencia como hijo de Dios. En Romanos 7 como judío, en Romanos 8 como un hijo de Dios que vive en la gracia. Entonces dice, ninguna condenación hay por los que están en Cristo Jesús. Entonces dice, para los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, eso está añadido, eso no está en el texto original. Eso lo puso San Jerónimo de Estridón, eso lo puso Casiodoro de Reina, porque el texto dice así, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y da el por qué no hay ninguna condenación, porque la ley de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces esa ley que se disparó en el huerto del Edén, que es la simiente satánica que estaba en mí, y la naturaleza satánica que es la muerte que estaba en mí, ya fue extirpada, desramificada, y en lugar del pecado Dios puso la justicia, en lugar de la muerte puso la vida, por tanto no hay ninguna condenación. El pecado no se enseñoreará más de vosotros, dice Hmm, Pablo. wow. Un hombre comete un error, pero voy a decir para que lo entiendas, un salmista muy conocido, él me llamó y me dijo, maestro, necesito conversar con usted. Igual, lo atendí a una pastoral, dime, hijo, caí en pecado. ¿Qué hiciste? Caí en fornicación. Acuérdate que fornicación no es lo que me enseñaron, sexo fuera del matrimonio, no. Fornicación es todo acto sexual ilícito. Delante de Dios, aún dentro del matrimonio se puede cometer la fornicación, porque la fornicación es todo acto sexual ilícito, porneia, la palabra porneia, donde viene pornografía,
Es un acto inmoral. Y cometí un acto de fornicación, monté una muchacha en el carro. No sé, maestro, entramos en el sexo oral en el carro y tuvimos. ¿Y quién es ella? No la conozco. En el camino me la conseguí. ¿Te conoce tampoco? No sé quién es. Y le pregunté cómo te sientes. Mal, mal. ¿Qué tiempo hace eso? Hace 2 meses. ¿Tu esposa lo sabe? No, no le he dicho nada. Estoy por decirlo, pero no sé, maestro, no tengo valor. Tu pastor, le dijiste a tu pastor, no confío en él, maestro. Y venga usted. Yo te voy a hacer una pregunta, yo te voy a hacer varias preguntas y tú me las vas a responder. Le dije yo a él, dígame, maestro, ¿por qué pecaste? Bueno, maestro, porque somos pecadores. No, la Biblia no dice que tú pecaste porque eres pecador, porque la Biblia dice que tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Tú no eres un pecador, tú pecas, pero no eres pecador. Entonces tú, la condición en la que tú estás no es la que te lleva a pecar, porque tú eres justo. Pablo dice, el pecado es el señoría más de nosotros. Entonces, no me hables de esa no es. Pero maestro, yo no pude, maestro, con el pecado tampoco. Porque la Biblia dice que Dios no permite que seas tentado más de lo que tú puedes resistir. Quiere decir que si a ti vienen 1000 tentaciones, tú puedes resistirlas todas. Porque Dios no va a dejar que Satanás te tiente más de lo que tú puedas resistir. Tampoco es eso. Pero, maestro, soy humano, tampoco. Porque Cristo no era de hierro colado. Cristo era un humano como tú. Y fue tentado y no pecó. Los ángeles no eran humanos y pecaron también. Entonces no es la condición humana la que lleva a un hombre a pecar. Estamos hablando del hombre regenerado como tú. No es la condición humana. No, maestro, me sentí solo. ¿Cómo que si Dios me hubiese dejado solo? Tampoco. Porque dice que juntamente con la tentación Dios te da la salida. ¿Tienes otra? Entonces, ¿por qué pequé? Porque te dio la gana. Porque te gustó el pecado. Porque no tuviste dominio propio. ¿Y sabes por qué no tuviste dominio propio? ¿Por qué, maestro? Porque no hay nada que active el dominio propio como el amor. Tú no amas a Dios. Porque si tú amaras a Dios, tú no vas a hacer nada que deshonre y ofenda al ser que tú amas. Claro. Que tú lo amas. Eso es lo que dice Pablo en Corintios. Tú no tienes sentido de valor. Le dije, te hago una pregunta. Si a ti te ponen un lingote de hierro a la izquierda y un lingote de oro a la derecha, ¿cuál tú escoges? El de oro, maestro. Eso se llama sentido de valor. ¿Pensarías mucho o tendrías que librar algún conflicto en ti para pensar cuál de los dos tomas? No, maestro. No tengo, yo lo pienso en el momento, sé que es el oro. ¿Por qué te cuesta tanto entonces elegir por Dios, que tiene tanto valor y que nada vale lo que Dios vale y que nada puede ocupar, debe ocupar el lugar que Dios le pertenece? ¿Por qué te cuentas tanto librar una batalla entre Dios y el pecado y te vas por el pecado? Porque tú no tienes sentido de valor. Dios para ti no vale nada. A ti Dios te resbala. A ti Cristo te resbala. A ti el Espíritu Santo te resbala. A ti el sacrificio de Jesús te resbala. A ti el Vía Crucis te resbala. A ti lo que comenzó en Getsemaní hasta la cruz, eso te resbala. A ti no te importan los clavos, ni la Claro. corona, ni la herida, ni la tortura, ni el madero, ni las 6 horas que tuvo Jesús guindando en la cruz del Calvario. A ti no te importa la ascensión al infierno, lo que Jesús fue a dar al infierno, que fue torturado 3 días, porque Jesús fue a la parte más baja de la tierra, no fue al seno de Abraham. Jesús murió en pecado y tuvo que ser torturado, tuvo que ir al lugar de condenación, que es donde Dios lo justifica, lo vivifica, vence la muerte y se levanta como gran sumo sacerdote, porque Jesús murió en pecado. Todo eso a ti no te importa, tú no tienes sentido de valor, tú no tienes respeto por lo sagrado, tú no tienes sentido de honra, tú eres como el perro que vuelve al vómito, y como el lodo que vuelve como el puerco que vuelve al lodo después de ser lavado, porque tú no tienes sentido de traslado, tú no entiendes que fuiste trasladado de las tinieblas a la luz que tú haces en las tinieblas. Tú no has entendido que tú eres embajador de Cristo en la iglesia para el mundo y estás portándote como un espía del diablo en el mundo dentro de la iglesia. Tú no has entendido nada de eso.
¿Por qué tú no amas a Dios? Tú no eres agradecido. ¿Cuántas hijas tienes tú? 2 niñas. Las amas como usted no tiene una idea. Tú no tienes sentido de agradecimiento. Si yo te doy un papel y un lápiz para escribir las cosas por las cuales debemos ser agradecidos ante Dios, no hay papel ni cuaderno en este mundo para escribir Gracias. tanto que tenemos que agradecerle a Dios. Sí, señor. Pero es un ingrato. Tú no agradeces. Y el hombre empezó a llorar como un niño, a llorar como un niño, como un niño, como un niño a llorar. Entonces, yo te demuestro por la palabra que tú tienes capacidad para vivir en santidad 24 horas al día. Tú no puedes evitar que Satanás ponga pensamientos en tu mente, pero sí puedes evitar meditar en ellos. Eso hace. Tú no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza y hagan nido, pero sí puedes evitar que pongan sus huevos en ella. Entonces, tú y yo estamos capacitados para vivir una vida de santidad 24 horas al día. Que tú no quieres es otra cosa, pero tú no amas a Dios. Así. Que no se hace es otra cosa. Pero ¿qué capacidad tenemos? No sé si los que están observando este programa puedan haber entendido realmente lo que quisimos, el mensaje que quisimos traer de lo que verdaderamente es la santidad. La santidad explicada exactamente por la Biblia. El maestro José Briceño nos ha traído un programazo hoy aquí. Esperamos que haya sido de bendición. Comparte este programa, dale like, suscríbete a nuestros canales de YouTube, Instagram, TikTok y Facebook. Maestro José Briceño y de cara a cara con la verdad. Búscanos que nos vas a conseguir. Ahí tenemos buenos materiales para que tú puedas ser edificado y puedas compartirle a otros la palabra del Evangelio, la palabra de la verdad. Gracias, maestro, Vamos a la orden. porque se ha desarrollado un tema bastante profundo sobre lo que es la santidad, muy claro, explícito, muy bien explicado y detallado. Se hablaron cosas que verdaderamente no las había visto de esa perspectiva y no las había escuchado antes. Así que gracias por estar aquí, gracias por su sabiduría, por dejarse usar por el Espíritu Santo para que personas como yo y otros puedan ser edificados. Así que gracias a mi gente y no te olvides de estar pendiente de nuestro próximo programa todos los viernes a las 9 de la noche. Por este tu canal de Cara a Cara con la Verdad. Y este tu hermano y amigo Joel Maldonado. Saludos y bendiciones. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Dios te bendiga.